Bueno, mis hermanos, feliz sábado para todos. Hoy día bueno, culminamos en realidad con esta semana de oración. Ha sido, la verdad, una semana de mucho aprendizaje y eso también nos demuestra cuánto nosotros podemos aprender de la Biblia cuando buscamos el sentido verdadero que tiene la palabra de Dios. Sobre todo cuando aplicamos los mensajes que nosotros ya conocemos y vamos viendo cómo todo tiene un paralelismo y un cumplimiento en nuestro tiempo presente. Todo lo que vivió Jesús, lo que vivieron los discípulos, lo que vivió el pueblo de Israel. Bueno, ya sin dilatar más, voy a comenzar con una oración y así ya les comparto lo que he preparado. Tenemos el rostro para orar. Padre Santo, gracias Señor te damos porque en tu gran misericordia tú derramas tu luz sobre nosotros para que podamos conocer cuál es tu voluntad, para que podamos entender las maravillas de secretos que tú has dejado en tu palabra de Dios para aquellos que la estudian, que la escudriñan, Señor, y, y permites que nosotros, seres indignos, podamos ver en los secretos de Dios, en tus secretos, los secretos del cielo, estas lecciones que tú nos quieres enseñar, que tú nos muestras para prepararnos, para estar listos, Señor, en la hora de la prueba. Acompáñanos en esta hora, llénanos de tu Santo Espíritu para poder comprender y también a mí para poder hablar palabras de verdad y que sea todo dirigido por ti, Señor. Todo eso nosotros te lo agradecemos y te lo pedimos, también juntamente con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esto comienza ahora. Ok, ya había leído esta cita, pero la voy a volver a leer, no la voy a explicar, simplemente la voy a leer para que podamos refrescar un poco la memoria acerca de cómo es que nosotros hemos estado apuntando toda esta semana de oración. Queremos entender el tiempo en el cual vivimos, no lo entendemos ni a medias, no lo hemos internalizado ni a medias. Mi corazón tiembla en mí cuando pienso en la batalla que tenemos que enfrentar y cuán pobremente estamos preparados para enfrentarla. Las pruebas de los hijos de Israel y su actitud justo antes de la segunda venida de Cristo ha sido presentada delante de mí una y otra vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Como el enemigo se apoderó de cada ocasión para tomar el control de las mentes de los judíos, y hoy él trata de enceguecer las mentes de los siervos de Dios para que no sean capaces de discernir la preciosa verdad. Que Dios nos ayude, hermanos, a no ser como esos dirigentes judíos, a no cerrar nuestros corazones y nuestros ojos y oídos al mensaje que Dios nos quiere transmitir a través de todo lo que ellos vivieron. Todo lo que anteriormente sucedió para amonestarnos a nosotros y que nos sirva como ejemplo. Lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículos 11. Y el versículo 12, por lo tanto, el que piense estar firme, mire que no caiga. En ese contexto es donde se pone ese versículo que tantas veces se nos ha mencionado, se nos ha dicho, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y se toma solo ese versículo, pero en realidad tiene un contexto mucho más profundo en, en cuanto a lo que significa y a la aplicación que tiene cuando nosotros estudiamos las historias antiguas y le damos una aplicación a nuestra vida espiritual presente y a la historia y al momento de la historia que estamos viviendo hoy en día. Jesús anuncia la negación de Pedro. Vamos a comenzar con este anuncio de Jesús en Mateo 26, versículo 30, donde nos dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo,
Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esto es mucho más profundo de lo que nosotros podemos leer en este momento. Sabemos que en algún momento también el tercer Elías será quitado y tenemos que estar también preparados personalmente y tener una comunión personal con Cristo, una comunión personal con Dios. Porque es como decía el hermano Ángel hace un par de semanas, ¿qué tanto nosotros dependemos del tercer Elías? Eh, ¿Verdaderamente estamos preparados para ese momento? Y cuando eso suceda, ¿seremos dispersados, igual como los discípulos? Eso también es algo que nosotros debiésemos reflexionar, debiésemos pensar, debiese hacernos meditar. Y aquí la frase de Jesús, siempre tan impulsivo, o sea, la frase de Pedro, siempre tan impulsivo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Sabemos lo que pasó después. Pero vamos a profundizar ya en ello un poco más adelante. Jesús en Getsemaní. Esta imagen igual es para mí como muy significativa, de hecho es la misma imagen que tengo a mis espaldas, y yo creo que fue uno de los momentos más duros que le tocó vivir a Jesús, a nivel personal, más allá de los golpes, de los azotes, de todo lo que él vivió en su cuerpo físicamente, y todas esas heridas que le hicieron y cómo lo crucificaron, pero en realidad para mí este fue como uno de los momentos más duros, porque aquí fue donde Cristo decidió aceptar esa copa que Dios le estaba entregando, la copa de la ira de Dios, la copa de todos los pecados de la humanidad. Algo sin duda muy, muy profundo, muy interesante. El capítulo 18 de Juan nos pone en contexto. Cuando Jesús dice estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Quedémonos un poco con esto, con que Judas conocía el lugar, conocía el lugar donde Jesús se llevaría a los discípulos. Todo esto es la noche en que Jesús es entregado en manos de los pecadores. Y en el Strong, la palabra cedrón, que dice acá Kidrón, que viene del hebreo, ¿sí? Del 6939, y viene del 6937. Y esta palabra, que es kadar, significa ser cenizo, de color oscuro, por implicación, lamentar, en saco o vestidos burdos. Y después en las definiciones de Reina Valera es enlutado, enlutar, entenebrecer, oscurecer. Y justamente, bueno, aquí es algo muy apropiado para el momento que estaba viviendo Jesús, porque nos dice lamentar, en saco o vestidos burdos. Es como cuando la gente está de luto, ¿verdad? La gente está de luto, se viste de negro, eh, bueno, usan ese tipo de ropas oscuras y son opacas, siempre de color oscuro, y a esa oscuridad es la que se refiere aquí Cedrón. Los lugares bíblicos no tienen nombres al azar. La verdad es que cada lugar tiene su significado en el significado del nombre y los eventos que sucedieron ahí. Y Jesús tuvo que pasar el torrente de Cedrón y llegar al huerto. Ya tuvo que pasar por ese lamento, por ese luto. Vamos a ver de qué manera Jesús pasó por ese luto. Entonces llegó Jesús con ellos, Mateo 26, versículo 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Bueno, aquí vemos cómo comienza ese luto, ¿verdad? Cuando uno está de luto, está entristecido, está angustiado, tu alma está triste, incluso hay gente que está muy deprimida. Jesús se deprime aquí en este momento, pasa por ese luto. Yendo un poco adelante,
se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. También quedémonos con esto, donde nos dice que el espíritu está dispuesto. Vamos a ver por qué habla del espíritu, habla del Espíritu Santo, pero ya lo vamos a relacionar con el lugar en donde están. Están en Getsemaní. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. O sea, las 3 veces dijo, si no es posible que yo no tenga que pasar por todo esto, por favor, que sea así, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad humana de Cristo quería rehuir de esa situación, pero aún así él se sometió a la voluntad de Dios. Y fueron 3 veces que Dios le pidió, o sea, que Cristo le pidió al Padre que le quitara esa carga. Y esto me hizo recordar a Pablo, cuando él dice, 3 veces rogué al Señor que quitara este aguijón de mi carne. Mas él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y vemos también cómo Jesús fue también fortalecido por la gracia de Dios en su debilidad. Cuando él más débil estaba, allí fue cuando él obtuvo esa gracia para poder vencer. Mediante ese mismo mecanismo que él utilizó para vencer y para ganarle al pecado, es la misma herramienta que nosotros tenemos a disposición. La gracia de Dios para poder vencer el pecado. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Bueno, la palabra Getsemaní en el griego se escribe Getsemané, pero que es de origen caldeo, de arameo, pero que en su definición en griego quiere decir prensa de aceite, y también es un huerto cerca del Edén. Y esto es una palabra que se compone de 2 palabras en el hebreo o el arameo, que sería la palabra 1660 en el diccionario Strong y la palabra 8081. Y la primera palabra es Gat, sería como Gat, y la segunda palabra sería Shemen, ¿sí? Entonces sería como Gat Shemen o Getsemaní. Y vemos que Gat quiere decir lagar, en el sentido de pisar uvas. Un lagar es un lugar donde se pisan las uvas. Vean aquí una imagen de un lagar. Aquí se pisan las uvas, se trituran, se muelen, ¿sí? Y ¿qué cae por acá? El jugo de uva, ¿verdad? El vino. Y es justamente como por una hendidura, como que fuera el costado de Cristo traspasado y cae esa sangre y esa agua, ¿verdad? Es muy interesante cómo fue que Cristo también pasó por ese proceso. Él fue triturado, ¿sí? Y ya vamos a ver de qué manera. Y de la misma manera, él también se refería a sí mismo como la vid, ¿verdad? Yo soy la vid. Si él es la vid, también es el fruto de la vid. Y del fruto de la vid sale esa sangre. Y tenemos que esta misma palabra gat viene de otra palabra que es nagan, y esa es la raíz principal, y dice propiamente teclear, llevar ritmo de una tonada con los dedos, específicamente tocar un instrumento de cuerdas. De aquí hacer música. Entonces uno dirá, ¿qué tiene que ver hacer música? Bueno, si nosotros lo llevamos al sentido del santuario, cuando se hacía música en el santuario, la música era como una ofrenda para Dios. Y el sacrificio de Jesús también fue una ofrenda. Entonces él se estaba entregando como ofrenda en ese momento en el Getsemaní. La otra palabra que compone la palabra Getsemaní es Shemen y deriva de otra, pero
Shemen significa grasa, específicamente líquida, sea grasa líquida, o sea aceite, como del olivo, o sea aceite de olivo. A menudo perfumada, riqueza. Bien, figurativamente, esta palabra quiere decir riqueza. Espiritualmente, el sentido del aceite en la Biblia hace una referencia al Espíritu Santo. Por lo tanto, están en Getsemaní y nos hace una referencia al Espíritu Santo. Pero ¿de dónde proviene ese Espíritu Santo? Viene del lagar, o sea, del mismo cuerpo de Cristo también. Él tenía el Espíritu Santo, él estaba lleno del Espíritu Santo, pero en ese momento era como que también estaba siendo exprimido, por lo tanto, él ya estaba como soltando toda esa grasa líquida. Y esta palabra viene de shaman, que es la 80-80 del Strong, y quiere decir brillar. Brillar, por analogía, ser o hacer aceitoso. Y la raíz, si ustedes ven cómo está compuesta esto se lee desde derecha a izquierda. Si ustedes ven acá arriba, a ver, voy a poner aquí el cursor. Ustedes ven acá, esto es como, bueno, no sé si los que estuvieron presentes en el estudio de Tarsis, ¿recuerdan? Pero esto es como, como una de las partes del candelabro, ¿verdad? Tarsis tenía como esa forma de candelabro, la palabra, y esta letra es la misma que esta. ¿Cómo se llama esa letra? Shin, la letra Shin. Después viene otra que también es la misma, y esta es la Yod, si no me equivoco, ¿no? Que tiene referencia con el costado traspasado de Jesús. Eh, la letra Yod. Ven con la luna, ¿no? La Nun. Nun, Es Shin, Men y Nun. Shin, Men y Nun. Me están soplando por aquí. Bueno. Y si vemos acá la 8104, tiene un comienzo similar. Es como que fuera un cognado de la misma palabra. Y su significado es advertir, es llamar, esta es shaman y esta es llamar, y es propiamente cercar alrededor como con espinos. Y también guardar, proteger, cuidar. Y esta es la misma palabra que se utiliza cuando se habla de guardar los mandamientos, guardar el día de reposo. Esa palabra guardar es como cercar alrededor como con espinos. Sabemos que la cabeza de Cristo también fue cercada con espinos, ¿verdad? Con espinas de acacia. Bueno, haciendo toda una referencia, ya solo por el nombre del lugar, al momento que estaba viviendo Jesús en ese lugar. La verdad es algo muy profundo, muy interesante. El aceite de olivo se extrae del fruto del olivo, la aceituna, utilizando métodos físicos, sin el agregado de productos químicos, por lo que se trata de un verdadero zumo de fruta, o sea, como un licuado. Los sistemas de extracción de aceite tradicionales realizaban el proceso cumpliendo 3 etapas: molienda, prensado y decantación. Entonces, ¿qué es lo que primero se hace? Se muele el fruto. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo acá? Que estaba en el lagar, también se estaba pisando, pero no solamente la uva, sino el olivo. ¿Qué nos dice Isaías 53:5? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por lo tanto, aquí nos está diciendo que lo que a él lo hizo estar como deprimido, como perder la fuerza, decaer, estar así caído de espíritu y físicamente, no fue otra cosa sino nuestros pecados siendo derramados sobre él. Y eso fue lo que él lo molió y le hizo incluso hasta sudar grandes gotas de sangre. Eso es lo que quería decir el profeta Isaías cuando dijo que fue molido por nuestros pecados. Nuestros pecados fueron derramados sobre la conciencia de Cristo, como que Él hubiera sido el que los cometió. Y eso fue lo que a Él lo entristeció. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí vemos el molino que se utiliza para moler el fruto del olivo, el aceituno. Bueno, aquí en molienda, una vez más nos dice que se deben triturar, ¿verdad? Luego en la parte de prensado,
se ejerce una presión mecánica, un prensado de la masa, entonces nuevamente es sometido a presión el fruto y a todo lo que estaba triturado es sometido a una presión increíble para poder extraer todo ese jugo, ¿verdad? Y luego el decantado, que es para extraer por la parte inferior el agua y las impurezas para ir limpiando el aceite. Entonces todo esto igual tenía un significado mucho más profundo. No solamente para Cristo, sino que todo lo que Él vivió en ese momento también es un tipo de lo que nos va a tocar vivir a nosotros en no muchos años. Cuando ya el mundo esté todos, ¿verdad? Siguiendo en pos de la bestia, se dicte la ley dominical en el momento en el cual nos van a obligar a todos a trabajar en el día sábado, honrar el día domingo como un día santo. Y todos aquellos que nos pongamos del lado de la verdad, vamos a ser también perseguidos. Por lo tanto, lo que está viviendo Jesús aquí es una tribulación que se asemeja, no igual, porque lo que vivió Jesús nadie lo va a tener que vivir, afortunadamente, porque es mucha la presión que él tuvo que soportar. Imagínense los pecados de toda la humanidad derramados sobre él. Nosotros nos va a tocar lidiar solamente con nuestras decisiones, pero aún así vamos a vivir esa angustia, vamos a vivir esa tribulación para poder ser limpiados, para que el aceite en nosotros sea purificado, para que el Espíritu Santo pueda ser derramado con gran poder sobre nosotros. Debemos primero pasar también por un proceso de ser triturados, ejercer una presión sobre nosotros, la presión social, la presión de la familia, la presión de las leyes, bueno, muchas cosas que van a empezar a acontecer que quizás ni siquiera nos imaginamos en este momento, y luego poder ser purificados. Por lo tanto, tenemos primero Cedrón, pasaron el arroyo de Cedrón, que es como estar de luto, y después entraron a Getsemaní, en el Monte de los Olivos, en el jardín, que se llamaba Getsemaní, que es una prensa de aceite, es un lagar, es como una ofrenda, lo que estaba haciendo Jesús ahí en ese lugar. También riqueza, recordemos esta palabra, la riqueza del Espíritu Santo. Recordemos Apocalipsis 3. Tú eres pobre, ciego, desnudo, ¿verdad? Pero por lo tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico. Ese oro es la prueba que la prueba a la que somos sometidos y la fe que nosotros aplicamos para poder soportar esa prueba. Y eso es lo que a nosotros nos hace ricos. Por lo tanto, esa prueba que estaba pasando Cristo en ese momento era una prueba necesaria para poder también glorificarlo, perfeccionarlo aún más en el sentido, eh, no en el sentido literal porque Él fuera imperfecto, sino de poder perfeccionar su ofrenda que Él estaba realizando. Y bueno, poder obtener ese aceite, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Luego brillar, obviamente. Por lo tanto, Jesús fue molido y triturado al beber la copa de nuestros pecados en Getsemaní. Se ofreció como ofrenda para derramar su sangre en el lagar. Para poder nosotros recibir la riqueza del aceite del Espíritu Santo y brillar, debemos pasar por una tribulación similar. Y eso es algo que debiésemos tener presente. Juan 15:20 nos dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesús vivió lo que vivió, ¿qué más vamos a esperar nosotros? ¿Verdad? Debemos estar día tras día preparándonos para poder llegar a ese momento. Bueno, pasando un poco más adelante, Judas traiciona a Jesús. Esto está en Lucas 22:47 en adelante. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo a Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote,
y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Bueno, aquí vemos este momento horrible que le toca pasar a Cristo, en donde uno de sus propios compañeros, hermanos, lo entrega a sus enemigos. Pero era para que se cumpliera también la palabra de Dios. Y vamos a leer Mateo 10, del 16 al 24, para que nosotros también entendamos que esto es algo que también tendremos que vivir en algún momento. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos, para testimonio a ellos y a los gentiles. A ver, hay que entender una cosa. Aquí Jesús estaba preparando a los discípulos para lo que les tocaría vivir después más adelante. Sabemos que los discípulos, la gran mayoría de ellos vivieron muchas tribulaciones y sufrieron muertes espantosas en manos de los enemigos del Evangelio, de los mismos dirigentes romanos y los mismos dirigentes judíos que se habían aliado con los romanos. Pero esto también es de doble cumplimiento porque esto va a acontecer nuevamente. Se va a volver a repetir la misma historia. Por eso nosotros debemos tener cuidado con esto. Cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y luego nos dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, o sea, a Jesús lo llamaron que era el mismo demonio, ¿cuánto más a los de su casa? Y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta, mis hermanos. Sé que es difícil muchas veces desapegarse de nuestros afectos, de amistades, familia, etcétera. Pero nosotros tenemos un mensaje y el Señor ha entregado este mensaje y no es un mensaje de paz y seguridad. No he venido a traer paz, sino espada, dijo Jesús. No se refería a que iba a ser siempre algo violento, sino que el mensaje de Cristo, como no puede ser eh, refutado con argumentos humanos, tarde o temprano van a llegar a la violencia para poder imponer su punto, imponer sus leyes, y vamos a ser perseguidos y vamos a ser entregados incluso por nuestra misma familia. Por eso es importante que mientras tanto, está bien, disfrutemos tal vez a nuestros amigos, parientes que aún no se han convertido o que no han aceptado este mensaje, pero lamentablemente va a llegar el momento en el cual vamos a tener que apartarnos de ellos, porque si ellos saben dónde nosotros estamos, nos van a entregar y van a entregar a todos los que estén con nosotros. Esto es de Maranata, el Señor viene, del 7 de julio. Vamos a leer rápidamente lo que dice acá. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mateo 24:10. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, sabemos que el mensaje del cuarto ángel es lo mismo que el mensaje del tercer ángel, y el White muchas veces habla del mensaje del tercer ángel como que fuera el cuarto y del cuarto como que fuera el del tercero, siempre hace esa analogía, porque es lo mismo básicamente. Nos dice que muchas personas que profesaron creer este mensaje, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad,
Abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, o sea, la ley dominical, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. El tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. Bueno, mis hermanos, vienen momentos muy difíciles en la historia de este mundo. Ya los bandos se están definiendo, pero va a llegar un momento en donde sea la hora de la prueba, y cuando Ellen White habla de la hora de la prueba se refiere a la ley dominical, en que los mismos que fueron nuestros hermanos, incluso no solamente los hermanos, bueno, ya que parecen más primos que hermanos, de la denominación adventista del séptimo día, ¿verdad? De la corporación adventista del séptimo día. Muchos de ellos se van a pasar al otro bando y van a entregar a sus propios hermanos que seguían firmes en la fe, sino también dentro de los que están ya como tal en el mensaje del cuarto ángel, también esto va a acontecer. Por eso es muy importante de que podamos cada día nosotros mantener esa comunión con Dios, porque no sea que pensemos estar firmes y caigamos, como dice en 1 Corintios 10, versículo 2. En aquel tiempo el oro quedará separado de la escoria, se realizará una refinación. Todo esto, esta tribulación, será necesaria como la que vivió Cristo, para que también el pueblo de Dios sea refinado y pueda ser bañado del Espíritu Santo y de esa manera poder brillar. Nos dice, más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Y cuántos pastores que nosotros admiramos, uy, este pastor, uy, que predica hermoso, uy, este otro que, me encantan las predicaciones de este pastor. Bueno, más de alguna de esas estrellas se van a apagar. Los que hayan asumido los atavíos del santuario, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país, quienes no han doblado la rodilla ante Baal, como las estrellas del cielo que solo se ven de noche. Estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. ¿Qué, qué significaba Cedrón? Oscuridad, ¿verdad? Luto, oscuridad, todo tinieblas. ¿Qué es lo que significaba Getsemaní? También significaba brillar, ¿verdad? Por lo tanto, debemos pasar por ese valle, debemos pasar por el Getsemaní, debemos pasar por esa tribulación, para que todos estos que no han doblado la rodilla ante Baal, que recordemos que están de parte de Elías también, en la historia bíblica, son aquellos que van a brillar. ¿Qué dice del mensaje del cuarto ángel? El mensaje del cuarto ángel nos habla de que brillará y iluminará con su gloria toda la tierra. En la hora de la más profunda apostasía, cuando, o sea, no solamente en la hora de apostasía, sino cuando la apostasía sea más profunda. Ahora hay apostasía, pero no estamos en la hora de la más profunda apostasía. Aunque no pareciera, imagínense lo que vendrá. Cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, Apocalipsis 13:16, reciban, so pena de muerte, la señal de lealtad a un falso día de reposo, estos fieles resplandecerán como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Cuanto más oscura sea la noche, mayor será el esplendor con que brillará.
Después del 8 de julio nos dice, los enemigos del hombre serán los de su casa, Mateo 10:36. Cuando llegue el día en que se invalide la ley y la iglesia sea zarandeada por las fieras pruebas a que serán sometidos todos los que moran en la tierra, una gran proporción de aquellos que pasan por ser genuinos prestarán oídos a espíritus engañadores, se convertirán en pérfidos y traicionarán sagradas verdades. Demostrarán que son nuestros peores perseguidores. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20:30. Los que apostaten en tiempo de prueba presentarán falsos testimonios contra sus hermanos y los traicionarán para obtener su propia seguridad. O sea, que los van a amenazar. Los van a amenazar y les van a decir, oye, mira, si tú no me dices, te mato. Si tú no me dices, te dejo sin comida. Si tú no me dices, me mato a tu familia. Los van a amenazar y ellos, como no van a estar firmes, van a apostatar en ese momento y van a entregar. Y van a levantar falsos testimonios para poder salvar su pellejo. Denunciarán a sus hermanos indicando los lugares donde se hayan ocultado, guiando a los lobos hacia su rastro. ¿Cómo ellos van a saber los lugares donde se han ocultado? Porque estaban con ellos, con los guardadores del sábado. ¿Judas sabía dónde estaba Jesús? Sí, la Biblia dice que Judas sabía dónde estaba Jesús y lo entregó. Cristo nos ha advertido de este hecho a fin de que no nos sorprendan los métodos crueles e inhumanos que adoptarán familiares y amigos. Hermanos, yo les invito a que ustedes puedan leer en el deseado de todas las gentes, especialmente los capítulos finales. ¿Cómo estamos? Sí, todavía estamos bien con el tiempo. Yo creo que vamos a alcanzar a ver. Vamos a leer del deseado de todas las gentes. Este es del capítulo del Getsemaní y nos está poniendo en contexto. Pongo esta cita para que ustedes puedan ver que lo que hemos analizado antes con la Strong, que es lo que analizamos con la Strong, que Jesús fue, se deprimió, pasó por ese luto, por ese momento de angustia y de depresión, porque fue que recibió la copa de nuestros pecados. Y eso fue lo que a él lo molió. Y pasó por esa molienda, como Getsemaní, ¿no? Que era la prensa de aceite. Fue molido, pasó por el lagar en donde él fue triturado. Pero fueron los pecados de nosotros los que lo trituraron. Fue lo que más le dolió y lo que más le causó problemas en realidad, más que los azotes y ser crucificado. Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos e instruyéndolos, pero al acercarse a Getsemaní se fue sumiendo en un extraño silencio. Con frecuencia había visitado este lugar para meditar y orar, pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza como esta noche de su última agonía. Toda su vida en la tierra había andado en la presencia de Dios, mientras se hallaba en conflicto con hombres animados por el mismo espíritu de Satanás. Pudo decir, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él agrada, hago siempre. Pero ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con los transgresores. Debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída. ¿Cuándo? En ese momento, cuando entra a Getsemaní, cuando pasa por el torrente de Cedrón, por ese luto. Sobre el que no conoció pecado, debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama, mi alma está muy triste hasta la muerte. Qué profundas escenas, hermanos, ver, bueno, y lo que tiene que haber significado para Cristo estar en esa situación. Al acercarse al huerto, los discípulos notaron el cambio de ánimo en su maestro. Nunca antes le habían visto tan completamente triste y callado. Mientras avanzaba, esta extraña tristeza se iba ahondando, pero no se atrevían a interrogarle acerca de la causa. Su cuerpo se tambaleaba como si estuviese por caer. Al llegar al huerto, los discípulos buscaron ansiosamente el lugar donde solía retraerse, para que su maestro pudiese descansar. Cada paso le costaba un penoso esfuerzo. Dejaba oír gemidos, como si le agobiase una terrible carga.
2 veces le sostuvieron sus compañeros, pues sin ellos habría caído al suelo. O sea, verdaderamente no es algo así como tan a la ligera que se haya derramado la copa del pecado de todos nosotros, de toda la humanidad sobre Cristo en ese momento, sobre su conciencia. Era algo que verdaderamente lo estaba destruyendo. Le dolía tanto físicamente como en el alma, esa separación con Dios. Tenía una carga muy pesada que apenas se podía sostener en pie. O sea, verdaderamente era algo muy fuerte lo que él estaba viviendo. Sentía que el pecado le estaba separando de su Padre. La cima era tan ancha, negra y profunda que su espíritu se estremecía ante ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. A ver, para que se entienda, no está hablando aquí de que, como se dice popularmente en términos machistas, así, "Oh, aguántatelo como un hombre", no, sino que está hablando de que él tenía que vivirlo en su humanidad, no tenía que usar sus poderes de Dios para poder sobrepasar esa hora. Él tenía que, con su cuerpo humano, con su mente humana, él tenía que soportar la ira de Dios contra la transgresión. Como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. De entonces había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí. Sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, porque Cristo dijo muchas veces, yo y el Padre somos uno, ¿verdad? Pero sentía quebrantada esa unidad. Temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el venidero conflicto con las potestades de las tinieblas. Él temía que su cuerpo humano no soportase todo eso. ¿Y cuántas veces oró? 3 veces. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate de mi gracia, al igual que Pablo, ¿no? Muy interesante esa parte también. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más iría uno con Dios. Los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo, y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado abrumaba su vida. Y es muy interesante esta parte de lo que Satanás le decía en ese momento. Satanás le estaba hablando a Jesús porque sabemos que como estaba alejado de Dios, estaba lleno de pecados, Satanás podía tener un mejor contacto con él en cierta manera. Y aquí él lo estaba tentando a que él pensara que nunca más sería uno con Dios, lo que siempre Satanás quiso, ¿no? Sacar a Jesús de ahí. Miremosle contemplando el precio que ha de pagar por el alma humana. En su agonía se aferra al suelo frío, como para evitar ser alejado más de Dios. El frío rocío de la noche cae sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. De sus labios pálidos brota el amargo clamor. Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Pero aún entonces añade, empero no como yo quiero, sino como tú. El corazón humano anhela simpatía en el sufrimiento. Este anhelo lo sintió Cristo en las profundidades de su ser. La suprema agonía de su alma vino a sus discípulos con un anhelante deseo de oír algunas palabras de consuelo de aquellos a quienes había bendecido y consolado con tanta frecuencia, y escudado en la tristeza y la angustia. El que siempre había tenido palabras de simpatía para ellos, sufría ahora una agonía sobrehumana. Anhelaba saber que oraban por él y por sí mismos. Cuán sombría parecía la malignidad del pecado. Era terrible la tentación de dejar a la familia humana soportar las consecuencias de su propia culpabilidad, mientras él permaneciese inocente delante de Dios. Si tan solo pudiera saber que sus discípulos comprendían y apreciaban esto, se sentiría fortalecido. ¿Qué pasó? Levantándose con penoso esfuerzo, fue tambaleándose a donde había dejado sus compañeros, pero los halló durmiendo. Si los hubiese hallado orando, habría quedado aliviado. Si ellos hubiesen estado buscando refugio en Dios para que los agentes satánicos no pudiesen prevalecer sobre ellos, habría quedado consolado por su firme fe. Pero no habían escuchado la amonestación repetida: velad y orad.
Al principio los había afligido mucho el ver a su maestro, generalmente tan sereno y digno, luchar con una tristeza incomprensible. Habían orado al oír los fuertes clamores del que sufría. No se proponían abandonar a su Señor, pero parecían paralizados por un estupor que podrían haber sacudido si hubiesen continuado suplicando a Dios. No comprendían la necesidad de velar y orar fervientemente para resistir la tentación. Vemos aquí una escena mucho más profunda. Yo antes, cuando era niño y leía esta parte en la Biblia, donde dice que llega Jesús y le dice, oye, ¿están durmiendo? A mí me parecía como que lo estuviera retando. Y esa era como la impresión que a mí me daba, o la impresión que siempre como que absorbí, no sé, según los predicadores que escuché. Pero al leer esto, verdaderamente uno se da cuenta de que Jesús no iba así y no les decía como para retarlos, sino que en realidad él estaba buscando un alivio al verlos orando. Buscaba esa tranquilidad de que al menos sus discípulos más cercanos, sus amigos más cercanos, que eran eh, Pedro, Santiago y Juan, pudiesen valorar verdaderamente todo lo que él estaba haciendo en ese momento. El Hijo de Dios volvió a quedar presa de agonía sobrehumana. Tambaleándose, volvió agotado al lugar de su primera lucha. Su sufrimiento era aún mayor que antes. Al apoderarse de él la agonía del alma, fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Los cipreses y las palmeras eran testigos silenciosos de su angustia. De su follaje caía un pesado rocío sobre su cuerpo postrado, como si la naturaleza llorase sobre su autor, que luchaba a solas con las potestades de las tinieblas. 3 veces repitió esta oración. 3 veces rehuyó su humanidad del último y culminante sacrificio. Pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, tendrían que perecer. Ve la impotencia del hombre. Ve el poder del pecado. Los ayes y los lamentos de un mundo condenado surgen delante de él. Contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha. Salvará al hombre, sea cual fuere el costo. Acepta su bautismo de sangre, fin de que por él los millones que perecen puedan obtener vida eterna. Dejó los atrios celestiales, donde todo es pureza, felicidad y gloria, para salvar a la oveja perdida, un mundo que cayó por la transgresión. No se apartará de su misión. Hará propiciación por una raza que quiso pecar. Su oración expresa ahora solamente su misión. Si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Habiendo hecho la decisión, cayó moribundo al suelo del que se había levantado parcialmente. ¿Dónde estaban ahora sus discípulos para poner tiernamente sus manos bajo la cabeza de su maestro desmayado y bañar esa frente desfigurada en verdad más que la de los hijos de los hombres? El Salvador pisó solo el lagar y no hubo nadie del pueblo con él. Muy interesante y muy profunda esta escena. Jesús cayó al suelo moribundo, o sea, pero cayó como un peso muerto, cayó como muerto. No es que cayó así, se apoyó en las manos, en las rodillas, él cayó así de cara al suelo. Y dice que el Salvador pisó solo el lagar. Recordamos que Getsemaní también significaba lagar, ¿verdad? Pero Dios sufrió con su Hijo. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Vieron a su Señor rodeado por las legiones de las fuerzas satánicas y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía estremecerse. Hubo silencio en el cielo. Ningún arpa vibraba. Si los mortales hubiesen percibido el asombro de la hueste angélica, mientras en silencioso pesar veía al Padre retirar sus rayos de luz, amor y gloria de su Hijo amado, comprenderían mejor cuán odioso es a su vista el pecado. Por eso, fíjense, toda esta escena y todo lo que vivió Jesús y lo odioso que es para Dios el pecado, para que vengan humanos a decirte, no, mira, si ya la ley de Dios es el viejo pacto, ya no hay que guardarla. O sea, si fuera así de simple, entonces Jesús no tendría que haber vivido toda esta agonía y todo lo que sufrió, ¿verdad?
Los mundos que no habían caído y los ángeles celestiales habían mirado con intenso interés mientras el conflicto se acercaba a su fin. Satanás y su confederación del mal, las legiones de la apostasía, presenciaban atentamente esta gran crisis de la obra de redención. Las potestades del bien y del mal esperaban para ver qué respuesta recibiría la oración 3 veces repetida por Cristo. Los ángeles habían anhelado llevar alivio al divino doliente, pero esto no podía ser. Ninguna vía de escape había para el Hijo de Dios. En esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, ¿qué sucede? Los cielos se abrieron. Interesante, ¿no? Con todo lo que ya hemos estudiado de puertas dimensionales, los cielos se abrieron. Una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica. Y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. ¿Quién es ese ángel? ¿Cómo se llama ese ángel que está en la presencia de Dios, que reemplazó a Satanás? Ah, Gabriel. Gabriel. El ángel Gabriel bajó pero rápidamente, en el momento, en un instante. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerle a fin de que pudiese beberla, asegurado del amor de su Padre. Vino para dar poder al suplicante divino humano. Le mostró los cielos abiertos. Se quedó abierto, ese portal quedó abierto. Y le habló de las almas que se salvarían como resultado de sus sufrimientos. Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás, y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho, porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvos. Que sea más poderosa, ¿verdad? La agonía de Cristo no cesó, pero le abandonaron su depresión y desaliento. La tormenta no se había apaciguado, pero el que era su objeto fue fortalecido para soportar su furia. Salió de la prueba sereno y henchido de calma. Una paz celestial se leía en su rostro manchado de sangre. Había soportado lo que ningún ser humano hubiera podido soportar, porque había gustado los sufrimientos de la muerte por todos los hombres. Todos los sufrimientos de la muerte. En ese momento, casi muere. Bueno, la cita sigue, es bastante larga, y en el siguiente párrafo dice que los discípulos escuchan las palabras del ángel como suaves melodías. ¿Qué significaba Getsemaní también? Música. Interesante, ¿verdad? Cómo estaba todo en el nombre de Getsemaní. Ya para terminar, vamos, pero justo con el tiempo, la negación de Pedro. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y diciendo groserías, ¿verdad? Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Los discípulos de Jesús eran conocidos por la pureza de su lenguaje, y a fin de engañar plenamente a los que le interrogaban y justificar la actitud que había asumido, Pedro negó ahora a su maestro con maldiciones y juramentos. El gallo volvió a cantar. Pedro lo oyó entonces y recordó las palabras de Jesús. Antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Entre los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos.
El Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. Su conciencia se despertó. Los recuerdos acudieron a su memoria y Pedro rememoró la promesa que había hecho unas pocas horas antes, de que iría con su Señor a la cárcel y a la muerte. Recordó su pesar cuando el Salvador le dijo en el aposento alto que negaría a su Señor 3 veces esa misma noche. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía con amargo pesar cuán bien su Señor lo conocía a él y cuán exactamente había discernido su corazón, cuya falsedad desconocía él mismo. Hermanos, esto es un mensaje directo también para nosotros en nuestro tiempo, porque muchas veces yo he escuchado la siguiente frase: no, mira, a mí no me va a engañar Satanás cuando se haga pasar por Cristo, porque Cristo no va a tocar la tierra y Satanás sí. Entonces, cuando yo vea que toca la tierra, voy a decir, ah, mira, no, no es Jesús y no voy a creer. Y es como que se apresuran a hablar, al igual que Pedro, al decir, eh, no, por ti voy a la cárcel y a la muerte. O incluso cuando se habla de la ley dominical, diciendo, no, cuando venga la ley dominical, yo, yo no la voy a aceptar, la voy a rechazar. Pero mis hermanos, eso no es algo que nosotros vayamos a hacer por nuestro poder, por nuestra fortaleza. Eso solamente va a ser una consecuencia de nuestra comunión con Dios y de haber estado atentos a las señales de los tiempos, de haber estado atentos al mensaje del cuarto ángel y de haber estado continuamente viviendo ese Getsemaní, ese momento en el cual nosotros estamos con un corazón dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Y si nos tiene que tocar ir a la cárcel y a la muerte, que Dios nos dé la fortaleza, como se la dio a Pablo, como se la dio a Cristo y bueno, y a tantos otros personajes que ya en la Biblia se habla. Porque por nosotros mismos nunca vamos a poder soportar esa hora. Una oleada de recuerdos le abrumó. La tierna misericordia del Salvador, su bondad y longanimidad, su amabilidad y paciencia para con sus discípulos tan llenos de hierros. Recordó todo. También recordó la advertencia: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Reflexionó con horror en su propia ingratitud, su falsedad, su perjurio. Una vez más miró a su maestro y vio una mano sacrílega que le hería en el rostro. No pudiendo soportar ya más la escena, salió corriendo de la sala con el corazón quebrantado. Siguió corriendo en la soledad y en las tinieblas, sin saber ni querer saber a dónde. Por fin se encontró en Getsemaní. Su espíritu evocó vívidamente la escena ocurrida algunas horas antes. El rostro dolorido de su Señor, manchado con sudor de sangre, convulsionado por la angustia, surgió delante de él. Recordó con amargo remordimiento que Jesús había llorado y agonizado en oración, solo, mientras que ellos, que deberían haber estado unidos con él en esa hora penosa, estaban durmiendo. Recordó su solemne encargo: velad y orad para que no entréis en tentación. Volvió a presenciar la escena de la sala del tribunal. Torturaba su sangrante corazón el saber que había añadido él la carga más pesada a la humillación y el dolor del Salvador. En el mismo lugar donde Jesús había derramado su alma agonizante ante su Padre, cayó Pedro sobre su rostro y deseó morir. Por haber dormido cuando Jesús le había invitado a velar y orar, Pedro había preparado el terreno para su grave pecado. Todos los discípulos, por dormir en esa hora crítica, sufrieron una gran pérdida. Cristo conocía la prueba de fuego por la cual iban a pasar.
sabía cómo iba a obrar Satanás para paralizar sus sentidos a fin de que no estuviesen preparados para la prueba. Los sentidos, nuevamente. Por lo tanto, los había amonestado. Si hubiesen pasado en vigilia y oración aquellas horas transcurridas en el huerto, Pedro no habría tenido que depender de su propia y débil fuerza, sino que habría dependido de la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu está presto, mas la carne es débil. Eso lo dijo Cristo, ¿verdad? A eso se refería. No habría negado a su Señor. Si los discípulos hubiesen velado con Cristo en su agonía, habrían estado preparados para contemplar sus sufrimientos en la cruz. Habrían comprendido en cierto grado la naturaleza de su angustia abrumadora. Habrían podido recordar sus palabras que predecían sus sufrimientos, su muerte y su resurrección. En medio de la lobreguez de la hora más penosa, algunos rayos de luz habrían iluminado las tinieblas y sostenido su fe. Bueno, muy bien, mis hermanos. Estas últimas escenas de lo que Pedro vivió, tenía algunas teorías ahí, estábamos hablando aquí con el hermano Lucas un poco más temprano acerca de qué es lo que también puede llegar a representar para nosotros en un futuro no muy lejano. Y quizás también tenga que ver con muchas personas que en cierto momento van a pensar que la carga de rechazar o de aceptar, claro, de rechazar la ley dominical va a ser una carga muy pesada para ellos. Van a en el momento dudar de verdaderamente seguir a Cristo y tal vez en un momento ante la presión social donde vengan todos los familiares a perseguirlos, a, a cuestionar su fe y van a estar ahí, ellos tal vez sé, o nosotros, no sé si me tocará estar en esa situación, vamos a llegar a negar a Jesús. Pero también está como rápidamente Pedro se arrepiente de eso. Se arrepiente en el mismo momento. En el mismo momento que él comete el pecado, se arrepiente. Y, y yo creo que también tiene que ver con esa parte, ¿no? Muchas personas que hasta cierto momento dependieron de sus fuerzas, se van a dar cuenta de que no van a poder pasar esa hora de prueba si es que no reciben el poder regenerador del Espíritu Santo para poder soportar la prueba venidera. Y allí va a ser donde ellos van a volver a Getsemaní, van a volver a ese luto y van a pasar nuevamente por toda esa tribulación que debiesen haber pasado. Y bueno, van a poder salir victoriosos, van a poder pisar el lagar junto con Cristo. Que en nuestro, bueno, en esta noche ya, hoy día ya fue el día de descanso, ¿no? De resurrección. No recuerdo muy bien. Bueno, de todas maneras, hoy día ya de manera simbólica se supondría que sería cuando fue crucificado Jesús, de manera simbólica. De manera literal fue hace un par de días. Pero independiente de lo simbólico, de lo literal y de lo que nos transmite toda esta fiesta de la Pascua, nosotros tenemos que cada día pedirle a Dios y sobre todo en este momento que nos ayude a poder tomar una decisión por Cristo, pero que sea una decisión firme. Que las decisiones que tomemos de aquí en adelante en nuestra vida mundana y también en nuestra vida espiritual, que sean decisiones para vida eterna. Que no sean decisiones a la ligera, que caminar en la senda con Cristo sea una caminata real y que cada uno pueda reflexionar en qué es lo que ha hecho mal, en qué es lo que podría mejorar y pedirle al Señor que podamos de una vez por todas recibir esa gracia y poder recibir también el Espíritu Santo y ser fortalecidos para lo que se viene. Así que bueno, ya sin más que decir, vamos a terminar con una oración.
Padre, gracias te damos, Jehová, por abrirnos las puertas de tu santuario y permitirnos estar ahí, Señor, entregándote esta oración. Señor, en esta hora te agradecemos por la luz que tú nos envías. Gracias porque Santo Espíritu siempre está dispuesto a poder tocar nuestros corazones, transformarnos y darnos ese corazón de carne, Señor. Darnos esa gracia para poder ser fortalecidos para cada prueba. Ayúdanos desde ahora a poder triunfar, Señor, en cada pequeña prueba, porque de esa manera podremos ser preparados para la gran prueba final. Si desde ahora no empezamos a tomar decisiones por ti, cuando llegue el momento, no lo haremos, Señor, que no estaremos preparados. Ayúdanos a poder manifestar un celo por ti, Señor, y por tu palabra, y manifestar ese celo y defenderte siempre de todo, Señor. Que con nuestras vidas podamos testificar de ti a pesar de que tengamos todo el mundo en contra, a pesar de que tengamos leyes, la sociedad, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos que estén en contra de lo que creemos, que tú siempre estés recordándonos a través de tu Espíritu Santo todos estos versículos bíblicos y estas promesas, Señor, que nos infundirán fortaleza para soportar esas pruebas. Pero ayúdanos desde ahora, Señor, a tomar esas decisiones que son para vida eterna. Porque quedan 8 años para que tú vuelvas y tal vez mañana o pasado será demasiado tarde, Señor. Pero que no sea algo infundido por el miedo, sino por el amor a ti, Señor, y el amor a tu verdad. Todo esto nosotros lo ponemos en tus poderosas manos de amor, Señor, agradeciendo todo lo que nos das cada día. Y te rogamos que tú nos ayudes a poder guardar este sábado, Señor, y santificarlo de la manera que tú quieres que lo hagamos. Entonces te lo agradecemos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, nuestro único y gran Salvador. Amén. Y amén.